Bueno, muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Una vez más, nos acompañan Santander, Banco Santander y MCR para esta nueva charla. En esta tarde media gris nos toca hablar de las empresas como objetivo de los ciberataques y cómo prevenirlos. Nos acompaña el doctor Jorge Litvi, que es abogado penalista, especialista en cibercrimen y autor del libro Hackeados. Perdón. Así que Jorge, te dejo con la gente para que directamente vos le puedas contar de qué se trata todo esto. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación, espero que se me esté escuchando y que se me vea bien. Estamos viviendo un contexto extraño, un contexto nuevo. El COVID nos obliga al encierro, lamentablemente tenemos muchas restricciones para circular, son lógicas, son para prevenir la difusión del virus, la propagación del virus, pero hay otros virus a los que quizás no estamos atentos y están en donde más estamos en este momento, que es en el mundo 2.0. ¿Por qué? Porque los criminales han estado históricamente siempre en donde está la gente, y la gente hoy está en la red. Y todo lo que antes hacíamos físicamente, ya quedaban muy pocas cosas que hacíamos en el mundo físico, por decirlo de alguna forma, y las poquitas que nos quedaban ahora las tuvimos que mudar al entorno virtual. Eso incluye vernos con amigos, con familia, festejar cumpleaños, estudiar en las plataformas de las universidades online y también trabajar, el teletrabajo. Ahora, lo que nos vamos a enfocar hoy son los riesgos para la empresa. Y lo cierto es que el cibercrimen, el cibercriminal, siempre tuvo en la mira a las grandes compañías, a las grandes corporaciones. Fueron históricamente blancos de los ciberataques. Empresas como Microsoft, Google, Apple, ni hablar de las entidades financieras, bancarias o que manejan gran cantidad de datos personales, siempre fueron las víctimas preferidas. ¿Por qué? Porque todo lo que un criminal puede obtener virtualmente de estas empresas es muy monetizable. Sin dudas en las entidades bancarias no hace falta profundizar demasiado, desde la sustracción de dinero hasta comercializar datos personales de los clientes, de los usuarios en la dark web, que es como una especie de mercado negro que está en la parte que no está indexada de Internet, muy en lo profundo, la Internet profunda se llama. Aún más profundo que en la deep web está la dark web, que es donde se pueden ver el ofrecimiento de servicios y productos ilegales, y nuestros datos, que la gente se pregunta para qué nos roban los datos, están ahí también. Ahora, la pregunta es, porque no todos trabajamos o no todos pertenecemos o tenemos una gran corporación. La pyme, la pequeña empresa, ¿también tiene algún riesgo? Los cibercriminales se enfocan en ellas, y la realidad de hoy en día es que sí. ¿Por qué? Porque son muchos más vulnerables. Piensen que las grandes compañías, a medida que han avanzado los hackers, también han implementado medidas de seguridad, han contratado departamentos de ciberseguridad, han tenido sistemas cada vez más sofisticados para protegerse, y en la pequeña empresa esto no sucede, ni hablar cuando de la pequeña empresa estamos hablando de dos personas, una empresa familiar que somos nada más que nosotros, y lo que usábamos en una oficina ahora lo hacemos con teletrabajo desde nuestra casa, desde nuestro living, en pantuflas y con los mismos dispositivos que usamos para nuestra casa y las mismas medidas de seguridad de siempre, que son deficientes. Entonces, para un cibercriminal quizás sea mucho más redituable atacar, si lo pensamos en términos financieros o numéricos, una gran entidad financiera o una gran empresa, pero es mucho más difícil porque estas empresas ya están protegidas. Entonces, por la cantidad de ataques que necesitan para vulnerar una debilidad de una de estas grandes compañías, quizás están a un clic de distancia en un mail fraudulento que les envían a ustedes a su casa. Entonces, al ser mucho más fácil atacar a una persona, una pequeña empresa, un grupo de personas sin experiencia o sin el conocimiento, la mayoría de los ataques se están dirigiendo hacia nosotros, a la pyme, a la pequeña empresa. Ahora, el resultado del ataque económico
¿Es menor? Sí, pero si sumamos la cantidad de víctimas, vamos a ver que en el cibercrimen la cifra es muchísimo mayor. Y lo cierto es que la mayoría de las empresas, todos de alguna manera, trabajamos con información confidencial, ya sea propia o también de terceros. Datos personales, cosas vinculadas a la propiedad intelectual de un producto o proyecto nuestro o también ajeno. Y todo eso es información valiosa, todo es monetizable en este mercado negro que les comenté hace un rato. Ahora, también tenemos la cuestión del espionaje, el espionaje corporativo. Si nosotros estamos hablando de cuestiones vinculadas a la propiedad intelectual o la patente o cualquier cosa vinculada con el copyright, el acceso a esos datos por alguien que no tenía que acceder también es un gran perjuicio. Ahora, las pequeñas empresas piensan que digo pequeñas en relación a número de personas, no a el tipo de empresa, para que no se malinterprete. Piensan que su información no es tan importante para el resto del mundo y que por eso no van a ser target del cibercriminal. Pero lo cierto es que la información de la empresa es importante cuanto menos para la propia empresa, con lo cual da lugar a que si alguien accede a esa información, la use para una extorsión. También lo que pasa es que hay un bombardeo en los medios, en las plataformas de noticias, en las que cada vez que hay un hackeo, muestran el de una empresa grande o el de una personalidad, algún famoso. ¿Por qué? Porque como noticia vende mucho más, pero no significa que las pequeñas empresas no sean víctimas de los cibercriminales, solo significan que venden mucho menos como noticia. O también que formen parte de la cifra negra, porque de la cifra negra es todo lo que no se denuncia, todo lo que no se conoce, y esa cifra negra está alimentada por algunos factores, como por ejemplo, que hay mucha gente que ni siquiera sabe que fue víctima de algo, que la gente que fue víctima de algo y se da cuenta, quizás no sabe que eso fue un delito, que eso es un ilícito que puede ser investigado, y finalmente con que piensan que desarrollar una investigación para rastrear un ataque informático es algo súper costoso, que necesitas, que no se puede denunciar, que no se puede investigar en el país, y la verdad es que todo eso no es así, no siempre al menos, y eso alimenta esta cifra negra que genera todavía más confianza falsa, digamos, del empresario en pensar que no puede ser víctima de un ataque. Ahora, ¿cuáles son las amenazas, cuáles son los peligros a los que se atiene una pequeña empresa, una pyme, respecto del cibercriminal? Primero, pensemos en el supuesto en los que nosotros manejamos datos ajenos. Y pensemos que hay una ley de datos personales que nos obliga de alguna forma a proteger debidamente esos datos. Nosotros, si tenemos una vulnerabilidad en nuestro sistema por algún déficit nuestro, por no haber tomado los recaudos necesarios, esto nos pone en la esfera de la responsabilidad, tanto por multa, clausura, ni hablar de la responsabilidad administrativa o penal que puede surgir de que los datos de nuestros clientes, de nuestros usuarios, que nosotros teníamos el deber de resguardo, anden siendo divulgados por ahí. El robo de informaciones o de credenciales propias de la empresa, no solo de nuestros clientes, sino también los nuestros. Las empresas tienen un montón de datos y esos datos, cuando son robados, son utilizados, ya les dije, para comercializarse o para el espionaje o para cometer algún tipo de fraude o chantaje. Ahora vamos a hablar de cómo funciona, de cuáles son las figuras, pero esto se llama ransomware. Finalmente no, pero también tenemos el compromiso de equipos o de nuestros sistemas. Si alguien entra en nuestro sistema, ¿en qué nos molesta? La explotación de los sistemas y su compromiso implica que se puede drenar el rendimiento del sistema de la empresa sin que nos demos cuenta, y pueden destruir archivos, pueden causarnos daños, pueden borrarnos datos, pueden inclusive sobresaturar la red para generar algo que se llama ataque de denegación de servicio. Supongan el caso de que alguien tiene una plataforma de ventas online y alguien quiere arruinarles el negocio.
genera un ataque de negación de servicio que lo que hace es, tal como dice el título, impedir que ese servicio en línea esté funcionando. Y cuando ese servicio en línea no está funcionando, significa que los clientes no pueden comprar. Y un día sin compras es un día de muchísimas pérdidas. Y esto lo puede hacer un hacker contratado por la competencia, por darles un ejemplo. Ahora, nuestros equipos y la vulnerabilidad de nuestros equipos, de nuestros sistemas, también puede generar que sean usados para cometer otros delitos. El hacker que quiere usar nuestro servidor para, por ejemplo, minería de bitcoins, que no es un delito, pero usa nuestros recursos para eso, pero han habido muchos casos, muchas investigaciones en las que se usaron los recursos de un sistema para alojar en el disco rígido de la empresa, por ejemplo, sin que nos demos cuenta, pornografía infantil. Y después, cuando la investigación policial llega a nosotros y nos toca la puerta, nosotros tenemos que explicar por qué eso no es nuestro, y eso nos determina, además de un daño reputacional, un costo enorme de contratar abogados, de ir ante la justicia, de todo lo que esto genera, ¿no? Y finalmente, y esto creo que es lo más importante, los fraudes. Las empresas, todas las personas en general, pero las empresas son son muy permeables, son víctimas habituales de un fenómeno que se llama phishing. El phishing básicamente es el clásico mail que todos recibimos todos los días de una entidad, de una organización, que se presenta como oficial, pero en realidad no lo es. Y en ese correo electrónico o mensaje de texto de WhatsApp, lo que se nos está diciendo es, o bien que una cuenta nuestra no está funcionando, que tenemos que verificar, que el medio de pago no pudo ser procesado, puede ser Netflix, puede ser Apple, pueden adjuntarnos una factura en estos tiempos, nos pueden decir que se nos ofrece la cura del coronavirus, a pesar de que sabemos que la vacuna está siendo desarrollada en Israel todavía o en cualquier lado, pero juegan mediante la ingeniería social a que nosotros hagamos clic en un enlace o descarguemos un archivo. Y lo cierto es que si seguimos ese enlace, la página a la que nos conduce puede quizás aparentar ser oficial, pero no lo es, y nos pide que llenemos una serie de datos que en realidad los estamos envolviendo y entregando para regalos. El escenario es mucho peor si en ese mail viene incluido un archivo que nosotros descargamos pensando que es o el programa del momento o las recomendaciones para combatir el protocolo del coronavirus o lo que ustedes quieran, y ese programa suele ser un troyano, que como ustedes se imaginarán, todos los que conozcan la historia de Troya, adentro de ese archivo hay escondido un virus. Ahora, esto pasa a nivel personal, y lógicamente que en el teletrabajo se ve, pero dentro de la empresa hay una modalidad de phishing que se llama spear phishing, que es la traducción es pesca con arpón. Digo, en el phishing convencional lo que pasa es que hay un mail dirigido a muchísima gente en simultáneo, con carácter genérico, en la descripción se van a referir a ustedes como estimado, estimada, cliente, usuario, lo que sea, y en el spear phishing está dirigido a ustedes. Hubo un estudio previo, y generalmente va contra empresas, hubo un estudio un estudio detallado y previo de alguno de los integrantes de la empresa contra el cual se va a dirigir ese ataque. Entonces, por poner un ejemplo, a la recepcionista de una empresa, de un estudio jurídico, de un estudio contable, de cualquier tipo de consultorio, si se quiere, hacen un estudio de quiénes son los profesionales que intervienen ahí, si hay un departamento de sistemas o no, y le mandan un mail haciéndose pasar por una de las personas que ya saben que trabaja ahí, y la persona lógicamente lo primero que hace es confiar en que el mail que le manda esa persona es genuino, es legítimo, es real y que lo que le manda es importante. Por ejemplo, un mail del departamento de sistema de una empresa, si lo tuviera, o del chico de informática que se encarga de solucionar las cosas, diciéndole que descargue este archivo de seguridad para actualizar el antivirus, y de repente lo que hace es instalarle el virus. Entonces, hay que estar muy atento a todo esto. ¿Cuáles son los efectos de ser víctima de un ciberdelito? Que después podemos hablar puntualmente de cada figura. Yo lo que quiero es más o menos exponer los riesgos, cuáles son los efectos y algunas medidas para prevenirlas, y después me baso en las preguntas que tengan ustedes, porque prefiero que sea más interactivo que exposición magistral, por eso hablo tan rápido, porque quiero darles tiempos a ustedes de
de zanjar las inquietudes que tienen. Pero ¿cuáles son los efectos de este tipo de delitos? Primero, uno reputacional. Toma muchísimo tiempo, muchos años construir una buena reputación como persona, ni hablar como empresa. A un hacker le toma 5 minutos, está a un clic de distancia de que los datos que se filtren por ahí y de que hacer saber que nuestros datos se filtraron, o los de nuestros clientes, lo que es mucho peor, destruye absolutamente la reputación que construimos a lo largo de un montón de años. Un cliente no puede confiar en una plataforma que se sabe que es vulnerable. Consecuencias financieras tiene sin duda un montón. Los criminales están atrás de ¿qué? Del dinero, y lo obtienen a través de, supongamos, un ataque de lo que hablábamos antes, ransomware. El ransomware es un virus que se instala en cualquier dispositivo conectado al servidor de la empresa, y que lo que hace es bloquear el acceso o el uso de determinados datos o plataformas, parcial o totalmente, de la empresa. Lo bloquea y surge una pantalla en la que nos cobran un monto por el rescate para liberarnos los datos. O bien nos dicen que tienen nuestros datos y para no difundirlos, para no divulgarlos, nos extorsionan con un precio que tenemos que pagar generalmente en criptomonedas hoy en día, en bitcoins, en una cuenta de una billetera virtual que después es irrastreable. Entonces, primero, el primer efecto financiero es que ellos lo que están buscando de nosotros es nuestro dinero, pero segundo, como les expliqué antes, en una denegación de servicios, si a nosotros como plataforma de venta nos tienen un día sin funcionar, perdimos cualquier cantidad de dinero de potenciales clientes. Información comprometida, ya hablamos de la responsabilidad tanto civil, administrativa como penal que puede surgir si somos usuarios que tenemos que administrar, cuidar y resguardar datos de terceros, datos personales. La ley de datos personales justamente establece cuáles son las sanciones para cada caso, que van desde multa, inhabilitación, cierre, y ni hablar de las penas de prisión del Código Penal. Y finalmente, bueno, estas son las consecuencias legales que además nos importan. Otro riesgo financiero, que es tener que contratar profesionales legales que nos asesoren, informáticos que nos limpien el sistema, que nos limpien de virus, que le den la explicación a la policía de por qué en nuestro servidor quizás hay cargado pornografía que nosotros no sabemos de dónde surge. Digo, las consecuencias son un montón. Ahora, la pregunta es, ¿cómo prevenir esto? ¿Cómo evitar que esto no suceda? Y la realidad es que hay consideraciones muy básicas para la mayoría de los usuarios. Yo no le voy a decir al gran empresario, al dueño de una corporación, cómo manejarse, porque seguramente ya tiene un departamento de sistemas lleno de expertos que están detrás de esto. Ahora, el pequeño usuario necesita contratar un experto en ciberseguridad. Eso va a depender mucho del negocio. Yo creo que cuanto menos un asesoramiento siempre va a necesitar alguien que le diga qué hacer, qué no hacer, qué instalar, qué no instalar, qué software utilizar, qué maquinaria necesita, con lo cual siempre lo mejor es ir con un experto. Piensen que Internet se toma como si fuera un electrodoméstico. La tecnología no es algo que se enchufa y funciona, tiene un manual de instrucciones y generalmente no lo leemos. Tenemos que saber cómo funciona, cuáles son los riesgos y cómo prevenirlos. Yo lo que voy a hacer ahora es una pequeña lista de tips básicos de ciberseguridad para prevenir ser víctimas de un delito, como usuario personal. ¿Y por qué como usuario personal? Porque hoy en día, asumo que la mayoría del público que me está escuchando es gente que o bien que trabaja en una empresa y que ahora está obligado, a la que iba físicamente y ahora está obligado a hacerlo desde su casa remotamente, y para eso usa no los elementos de la empresa, sino los propios que tenía en su casa, y quizás un sistema no sea tan vulnerable como un humano. Generalmente el hacker no apunta al sistema, apunta al error humano a través de ingeniería social. Entonces, es cuestión de tomar algunos recaudos muy básicos que yo voy a explicar ahora, para que se puedan cuidar, para que puedan cuidar la seguridad en general, la ciberseguridad en su concepto más amplio,
porque eso es lo que les permite protegerse también a nivel empresarial, porque el punto de acceso es una vulnerabilidad general, no la de un sistema, de una red informática de trabajo especial. Ahora, primero, estamos trabajando remotamente gracias a Internet. Lo mejor que podemos hacer es asegurar la red en la que trabajamos. Para esto hay que configurar una contraseña. Generalmente los routers de hoy en día ya vienen con una contraseña configurada, hay que cambiarla. Hay que ir a la cajita del módem que nos dieron o llamar al proveedor de servicio y pedirle que nos expliquen cómo cambiar esa contraseña. Suele ser muy sencillo, pero no hay que quedarse nunca con la que viene en el dispositivo. Actualizar todas las contraseñas. Este es un muy buen momento para darse cuenta de que hay que usar contraseñas distintas para cuentas distintas, y ustedes van a pensar que es una locura lo que estoy proponiendo o que es muy tedioso, y lo cierto es que hay una frase que yo siempre repito que dice que si la puerta de tu casa, la puerta de tu auto y la puerta de tu oficina se abren con llaves distintas, no podemos pretender usar para todas nuestras cuentas la misma, porque si nosotros físicamente en el mundo real anduviéramos con una llave que sirve para todo, y esa llave se nos pierde o nos la roban, tienen acceso a absolutamente todo nuestro entorno. En Internet pasa lo mismo, la contraseña de Facebook, del mail de la oficina, de Instagram, de la computadora, no puede ser la misma, porque si de repente esa clave es víctima de una vulnerabilidad, por ejemplo, Zoom pasó, en la plataforma que estamos usando estuvo muy de moda en las noticias por las vulnerabilidades que tenían, que se filtraron los datos. Dentro de los datos que se filtraron estaban las claves y contraseñas de los usuarios de Facebook. Si las claves si el usuario y clave de Facebook es la misma que usás para todo el resto de las cuentas, estamos en un problema, ¿no? Entonces, es saber que para cada cuenta deberíamos tener una contraseña distinta. Y esto no es imposible. Hay administradores de contraseñas, hay software, yo les puedo recomendar algunos, pero que son gestores que o bien generan contraseñas nuevas, o las que nosotros ya establecimos, las guardan, las cuidan y tenemos acceso a una sola plataforma todos juntos. Las rellenan por nosotros, no se vuelve para nada tedioso, al contrario. Otra recomendación, mantener siempre el sistema operativo de los dispositivos que estamos usando actualizado. La computadora, el teléfono, y no es solamente el sistema operativo, sino la aplicación. Zoom, por ejemplo, para volver a usar el caso Zoom, tuvo muchísimas vulnerabilidades que se fueron solucionando con parches que iban largando, con lo cual, si uno actualiza la aplicación, los problemas que antes existían ya están solucionados, y generalmente funciona así con todas las plataformas. Entonces, no siempre se pueden prevenir los riesgos, pero una vez que el riesgo devino en una vulnerabilidad que se vulneró de alguna manera, las aplicaciones están muy pendientes de actualizar eso en todo momento, con lo cual, antes de iniciar una videollamada, una conferencia, siempre está bueno chequear si ya tenemos la última versión o hay alguna actualización. Esto es algo que va a parecer muy obvio, pero hay que tener un antivirus. Y un antivirus no es un programa generalmente gratuito que podemos descargar con una licencia falsa. Esas licencias falsas son licencias que fueron robadas o adulteradas, y generalmente cuando uno descarga uno de estos programas de antivirus gratuitos, como solemos buscar muchos, vienen con un virus escondido. Entonces, instalen una solución de seguridad, de prevención de seguridad. Hay muchas marcas, McAfee, Norton, ESET, Kaspersky, son innumerables, y hay que proteger todos los dispositivos. Eso de que el antivirus es solo para la computadora es mentira, porque estamos todo el día con el teléfono, con la tablet, operamos más desde ahí que desde la PC quizás. Entonces hay que proteger todo eso también. Algo muy importante, la verificación de seguridad en 2 pasos en todas las plataformas. ¿Qué es una verificación de seguridad? Es una capa extra de seguridad para corroborar que cuando estamos iniciando sesión en una red social, una plataforma, Zoom, la computadora, iCloud, iTunes, lo que sea, somos realmente nosotros. ¿Cómo funciona esto? Funciona de forma tal que no alcanza con nuestro usuario y nuestra contraseña, sino que además tenemos que tener un dispositivo nuestro, generalmente el teléfono, en la mano. ¿Qué es lo que pasa cuando ponemos usuario y contraseña
la plataforma, el usuario, nos va a mandar un mensaje de texto con un código al teléfono. Supongamos que alguien, por A o por B, tiene nuestro usuario y contraseña porque lo robó, porque lo perdimos, porque lo compró en la dark web, por lo que sea. Si cuando quiere entrar a la cuenta se nos manda un mensaje a nuestro teléfono con el código y él no tiene el teléfono, no va a poder tener acceso. ¿Me explico? Entonces con esto se asegura que solo nosotros tengamos acceso a esto. ¿Qué admite verificación en 2 pasos? Todas las redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, también lo permite Dropbox, muy importante hoy en día para el teletrabajo, o aplicaciones como iCloud, la cuenta de Google. Todo eso admite verificación de 2 pasos y se configura yendo a la pestaña de seguridad. Después hacemos un paso a paso si quieren, y si no lo pueden encontrar en el libro que aclaro que es gratis, Hackeados por las dudas. ¿Qué más tenemos? Cómo prevenir un ataque de phishing. Esto de que les hablaba más temprano de los correos electrónicos fraudulentos. Lo más importante es verificar siempre la identidad del remitente. ¿Cómo se verifica la identidad del remitente? Cuando nosotros recibimos un correo electrónico, siempre vemos la descripción de quién nos los está enviando, y ahí aparece, por ejemplo, Jorge Litvin, pero lo cierto es que no aparece siempre el correo electrónico de Jorge Litvin, sino solo el nombre. Y cuando nosotros creamos una cuenta de correo electrónico, bien podemos estar diciendo que somos alguien que no somos, por ejemplo, una empresa, por ejemplo, una persona ajena. Entonces siempre es chequear el dominio, y el dominio es lo que viene después del arroba. El correo electrónico no miente, con lo cual no es ver tanto el nombre como realmente el dominio del remitente. Estén muy atentos al saludo del correo electrónico. Si es genérico, es muy probable que sea phishing, estimado cliente, usuario. De todos modos, estén atentos también al spear phishing, que puede venir, como les advertía, dirigido específicamente a ustedes. Es muy importante que nunca hagan clic en un enlace o descarguen un archivo que venga en uno de estos mails si es algo que ustedes no estaban esperando, si es algo que ustedes no confían. Y para verificar esto, sobre todo en los links, ustedes pueden apoyar el mouse sobre la dirección de ese enlace y les dice a dónde va a llevarlos. Y con esa dirección pueden saber si es real, si es falso. No en todos los casos. Estén atentos también a los errores ortográficos. A veces cambian solo una letra, solo un número, y por estar apurados leemos lo que queremos leer y terminamos accediendo a un lugar en donde no queremos entrar. Sepan que los bancos, las entidades financieras o las grandes empresas en general nunca piden datos personales a través de correo electrónico, nunca, no lo hacen. Con lo cual, si les llega un pedido de eso, directamente rechácenlo, ignórenlo. Para enviar archivos, es muy usual en el teletrabajo en esta época enviarse archivos con otros, muchos que tienen información confidencial o cosas que no podemos revelar, o datos de pago, y el mail no es el mejor medio de comunicación para esto. Hay que buscar un medio cifrado. WhatsApp es mejor el compartir archivos de Dropbox, de Google Drive, de iCloud Drive. Mejor si estamos trabajando con datos confidenciales, mejor que sea un medio cifrado. ¿Qué significa que sea cifrado? Cifrado significa que se protege la información de extremo a extremo, como cuando mandamos un correo, cuando mandamos una carta convencional, que nosotros escribimos la carta, la llevamos a la oficina de correos, se la entregamos a una persona y pasa por no sabemos cuántas personas antes de llegar a destino, pero recién el contenido se abre en destino. Eso es lo que nos garantiza un cifrado, que no importa cuántas personas tengan contacto con nuestra correspondencia, con nuestra comunicación electrónica, siempre y cuando a destino llegue sin ser abierta. Y por último, en cuanto a recomendaciones, como lo que más está de moda hoy es el uso de este tipo de aplicaciones como Zoom, como en su momento estuvo House Party, Google Meets, etcétera, etcétera. Algunos usos seguros de estas aplicaciones, cosas que estuve viendo y que
son lo más preocupante en términos de seguridad, es cómo la gente descarga la aplicación, algo tan básico como descargarla de la web oficial y no de un enlace que vino en un correo o de un banner de publicidad en una página, porque puede ser una forma de phishing. Segundo, cómo registrarse en este tipo de aplicaciones. Registrarse con un correo que no se use para el trabajo. Generalmente lo ideal es usar un correo para este tipo de plataformas y una contraseña específica para este tipo de plataformas. No hace falta que sea una distinta para todas, pero sí para Zoom, Google Meets, para todos usar el mismo correo y que sea distinto al del trabajo. Y no loguearse usando el atajo de iniciar sesión con, que suele aparecernos de iniciar sesión con Facebook, con Instagram, con Google, con Twitter. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos a una plataforma y decidimos registrarnos, todos los datos que nosotros les damos son datos que estamos básicamente voluntariamente entregando. Y nosotros a este tipo de plataformas tenemos que darle nuestro correo electrónico, nuestro nombre y una contraseña, no más que eso. ¿Qué pasa cuando nosotros iniciamos sesión con Facebook, con Instagram, con Google, con lo que sea? Estamos dando todos los datos que están contenidos ahí, que son muchísimos más. Y si de repente la aplicación sufre una vulnerabilidad, como ya sucedió con Zoom, que se filtraron los datos de un montón de usuarios, es mejor que se filtren los datos de esa aplicación, los que ustedes entregaron, que no todos los de Facebook, Instagram, Google, que son muchísimos más que los que hubieran completado en el formulario. ¿Es más tedioso? Sí, pero la incomodidad nunca puede ir por encima de la seguridad. Para quienes sean anfitriones en reuniones como esta plataforma, siempre es muy importante ir a la configuración antes de la reunión, fijar una contraseña, cosas como tan básicas como no difundirlas en redes sociales, sino enviárselas solamente a los invitados, activar las salas de espera, que son opciones que permiten controlar quién ingresa específicamente, a pesar de que tenga usuario y contraseña, quizás lo obtuvo de un amigo o de haberla robado de algún lado o quien sea, y no nos interesa que gente ajena a la reunión ingrese, porque han habido muchos casos de ingresos ilegítimos a reuniones ajenas, no solo para escuchar y robar información confidencial, sino también para arruinar la reunión. Es un fenómeno que se llama Zoom bombing, y que ponen, por ejemplo, en compartir pantalla pornografía, hacen chistes y arruinan las reuniones. Entonces, todo eso se puede evitar a través de la configuración que da la propia plataforma, pero no hay que pensar de nuevo que esto es un enchufe que uno lo pone y funciona. Hay que leer el manual de instrucciones, está muy sencillo, hay que saber configurarlo. Y básicamente esas son las recomendaciones que les quería dar, y lo que quiero son escuchar ahora un poquito las preguntas que tienen, qué dudas tienen, por dónde quieren que encaremos lo que resta de tiempo. Te voy pasando algunas de las preguntas mientras doy tiempo a que otros hagan preguntas, porque bueno, ya mientras que vos ibas hablando, nos iban llegando algunas preguntas. Sí. Por un lado, tengo a Rocío que explica un poco su situación, que dice que le robaron el celular, hackearon las cuentas y pudo recuperar todas las contraseñas y las cuentas menos Facebook. Sí. Les empezaron a mandar mensajes a sus familiares, medios amenazantes, y entonces pregunta si hay forma de denunciar, a dónde se tiene que dirigir, porque en la comisaría te toman la denuncia, pero no te dan ninguna respuesta. No, generalmente yo no aconsejo ir a comisarías, a la policía, sino ir directamente a una fiscalía o un juzgado en su caso. No estoy al tanto si en Rosario, creo que sí tienen una unidad especializada en cibercrimen, pero esto se puede denunciar tanto el hackeo como las amenazas, como si hubiera una suplantación de identidad. Todo es denunciable, todo es reprimible. La suplantación de identidad, perdón, solamente está reprimida como contravención en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, no así en el resto del país, lamentablemente, pero está en el anteproyecto del Código Penal que debería salir en breve, esperemos. Pero hasta el momento el hackeo es una conducta del Código Penal 153, y ni hablar de las amenazas. Pero yo lo que recomendaría es siempre ir directo a una fiscalía, evitar la policía, porque estos temas los superan.
Otra pregunta bastante recurrente es que nos recomiendes o nos digas estos administradores de contraseñas que mencionabas, alguno que sea sencillo, fácil de usar. Eh, para mí los mejores son uno que se llama Keeper, a ver si lo puedo escribir acá en el chat. Keeper Dash, y hay otro que se llama One Password. Ahí los mandé, no sé si te llegaron. A ver, sí, sí, creo ¿Sí? que llegaron y llegaron, sí, para todos llegaron. Ok, lo que te permiten esos generadores, esos administradores de contraseñas son, tienen muchas funciones, además de eso, relacionadas con la seguridad, incluyendo en algunos, con alguna funcionalidad de saber si tus datos fueron desparramados por la vulnerabilidad en alguna aplicación, si están siendo comercializados en la dark web, hacen un monitoreo constante de eso, con lo cual te permiten estar al tanto de si los datos se filtraron, y la función principal es, cada uno de nosotros tiene no menos de 5 o 6 cuentas, siendo muy generoso, siendo muy minimalista, entre redes sociales, cuentas de correo electrónico y demás. Con lo cual decirles que tengan entre 5 y 15 contraseñas distintas suena a que nos explota la cabeza. Lo que hace esto es, nos permite cargar todas esas contraseñas en la aplicación. Vamos a tener que acordarnos de solamente una contraseña, que es la de esa aplicación, que tiene que ser muy segura y que yo recomiendo que la escriban en un papelito. La gente, como yo siempre digo, el papel es inhackeable. Eh, y a partir de ahí, cada vez que ustedes se quieran loguear en algo, la aplicación directamente verifica que son ustedes y pone usuario y contraseña por ustedes, no tienen ni que escribirlo, con lo cual facilita mucho el proceso. Y Jorge, te hago otra consulta que tengo por acá, es cuando hablabas del phishing, ¿cómo hago en una empresa, por ejemplo? ¿Hay alguna regla o estándar como para enseñar o explicar a los empleados de esto sí, esto no lo abras? Porque, viste, Sí, muchas bueno, veces es algo complicado. básico y que de hecho no lo dije, me lo olvidé, es la capacitación del personal, porque el recurso del sistema, los sistemas no son tan vulnerables como nosotros, entonces apuntan a nosotros, apuntan al recurso humano, a la persona, para inducirnos a error a nosotros, a que hagamos clic en un vínculo. Entonces es muy importante capacitar al personal. Digamos, hay seminarios de capacitación para empresas, nosotros los hacemos, pero hay muchos otros, debe haber en Rosario, debe haber en todos lados, que lo que hacemos básicamente es capacitar al personal, mostrarles cómo detectar un phishing, qué hacer, qué no hacer, a qué prestarle atención, y eso es muy importante en cada uno de los empleados, porque la vulnerabilidad de uno solo, quizás si el CEO de una empresa, si el dueño de una empresa está capacitado, pero el correo electrónico le llega a la recepcionista y ella lo abre, entraron a la empresa igual. Entonces es muy importante capacitar y prevenir al recurso humano, explicar cuál es el riesgo, qué puede pasar, cómo se tiene que manejar hoy en día desde su hogar si está trabajando con recursos que no son de la empresa, pero manejando información que sí es de la empresa. Entonces, esta capacitación siempre es muy importante, porque es mucho más vulnerable que el sistema. Muy bien. Y después, Gustavo nos pregunta, ¿qué medidas recomendás tomar para proteger la red interna, por ejemplo, de una pyme, para evitar los accesos externos indeseados? Bueno, sin dudas que en una pyme, dependiendo del tamaño, va a ser la configuración primero de una red, que la red interna tenga una clave diferenciada de la red de invitados. Esto implica que la red no esté abierta, por supuesto, o sea, que la red de acceso a Internet tenga una contraseña que sea segura. Hay un protocolo especial que es el WPA2, que a cualquier experto en ciberseguridad o un informático básico te lo puede decir. Eh, y para los invitados, no otorgar nunca la clave de nuestra red. Eh, Después configurar un firewall, tener un antivirus. Las cuestiones básicas que fui enumerando son las que aplican para una pyme. Ahora, si es una pyme que maneja información confidencial, si es una pyme que
que además está vinculada con lo financiero, con datos ajenos, yo tomaría algún recaudo extra y para eso sí pediría un asesoramiento de ese contexto. Te paso una de Froilán, que dice si consideras que las unidades fiscales están preparadas tecnológicamente para investigar este tipo de delitos. Dice, Sí. teniendo en cuenta que en Cava existen unidades especializadas y acá en Rosario por ahí es menos profesionalizado el tema. Es más difícil, no sé el caso de Rosario. En Buenos Aires la verdad que tenemos el lujo de que la unidad fiscal contamos con un centro de investigaciones judiciales que no depende, pero trabaja en conjunto con la unidad fiscal y que es uno de los mejores de Latinoamérica, con lo cual siempre obtenemos muy buenas respuestas. Ahora, piensen que no solamente dependemos de la unidad fiscal, sino que muchas veces la información que nosotros necesitamos para una prueba de un hackeo, para una prueba de una suplantación de identidad, del acceso ilegítimo a un correo, viene de afuera porque nos la da Instagram, nos la da Facebook, nos la da Google, y nosotros le pedimos la información a ellos, la información viene de afuera, y acá lo que se hace es procesar esa información, que básicamente son las direcciones IP, para poder geolocalizar quién fue el que hizo este acceso ilegítimo, ¿no? Entonces, más allá de qué tan avanzados estén en tecnología, es qué tan bien el abogado encamine la prueba en la fiscalía, porque si quizás la fiscalía no está especializada en cibercrimen, pero el letrado que los asesora sí, puede pedir correctamente la pruba, como les repito, viene desde afuera, y una vez acá son las compañías proveedoras del servicio de Internet, dígase Arnet, Fivertel, las que tengan allá, son las que nos van a ayudar con la prueba, con lo cual, salvo que sea una pericia muy puntual tecnológica, creo que en la mayoría de los casos no hace falta tanta expertise tecnológica para estos temas. Te paso otra de Ismael, que pregunta si consideras que son claros los términos y condiciones de las plataformas web con respecto a los datos personales que nosotros tenemos que ingresar en cada plataforma. Yo creo que los términos y condiciones en general son muy claros. Nuestro problema es que no los leemos, porque ponemos a aceptar términos y condiciones a casi todos sin darnos cuenta. De hecho, descargamos una aplicación y automáticamente la aplicación nos dice, le pide permiso para el micrófono, para la cámara, para el audio, para esto, para lo otro, y nosotros para poder usar la aplicación aceptamos todo, y a veces no pensamos si realmente esa aplicación necesitaba permiso para tantas cosas. Y les voy a dar un ejemplo muy concreto. Estuve haciendo una investigación de aplicaciones y vi que una app de linterna, digamos, la linterna del teléfono, ¿acceso a qué debería tener? A la cámara, que es donde está la linterna, como mucho a la pantalla frontal, si nos quisiera iluminar de frente. Nosotros descargamos a veces una aplicación de linterna del App Store que accede a nuestros contactos, a nuestra geolocalización, y a los datos de registración del teléfono. La pregunta es, ¿para qué necesita todo eso? Pero mucha gente no lo lee. Un juego para chicos de estos que se disparan burbujitas de colores, lo mismo. Acceso a contactos al carrete de cámara, o sea que tiene acceso a nuestras fotos, y uno se pregunta, ¿para qué lo necesita? Y cuando uno se da cuenta de que una aplicación te está pidiendo más permisos de los que necesita para funcionar, a mí me hace ruido y prefiero no instalarla. Con los términos y condiciones pasa un poco lo mismo. Está muy claro cómo lo definen, a veces obviamente lo hacen difuso para que el ciudadano común le cueste un poco más entenderlo, pero está todo escrito en los términos y condiciones, el problema es que no los leemos. Entonces es generar el hábito de decir, preguntarse, ¿necesito esta aplicación? Ok, si necesito esta aplicación la descargo. Ahora que la descargué, leo cuáles son los datos que le voy a estar entregando. Si me está pidiendo más de lo que necesita, preguntarme realmente si necesito yo esa aplicación o si hay una alternativa. Porque quizás, por poner un ejemplo que no es, pero es lo más fácil, Zoom me pida datos de más y quizás una aplicación que sirve para lo mismo, House Party, Microsoft Teams, lo que sea, me pide menos datos. Entonces selecciono una aplicación que me genere menos requisitos o más confianza.
Y pasa lo mismo con los términos y condiciones de cualquier plataforma. Y el problema es que los términos y condiciones son un manual de instrucciones que se actualiza todas las semanas. O sea, los términos y condiciones de Twitter cambian 3, 4 veces al año. Las de Facebook lo mismo. Y capaz las leímos una vez, pero leerlas de nuevo es un poco tedioso. Entonces yo entiendo, no es que sea confuso, solo que es tedioso hacerlo. Jorge, te paso una de Juan Carlos, que en el chat también te está felicitando por la excelente presentación que está escuchando. Y Gracias. el problema que tiene es que muchas veces se rechazan ingresos a un sitio negando que el correo que él pone, que lo tiene hace 20 años, o sea, como que le dice que el correo no existe. ¿Cómo logra evitar ese tipo de cosas? De nuevo, no entendí lo de que el correo no existe. Entiendo, dice, porque muchas veces se rechazan ingresos a un sitio negando que exista un correo que existe hace 20 años. Eso no lo había escuchado. Lo que puede pasar es que la única alternativa que me imagino es que uno está tratando de ingresar a un sitio que nos pide registrarnos y nosotros ponemos nuestro correo, pero ese correo no está registrado dentro de ese sitio. Entonces estamos tratando de iniciar sesión sin habernos registrado previamente. Entonces lo que yo haría sería ver si estamos efectivamente registrados con ese correo, independientemente de que el correo exista o no, pero si existe no hay forma de no iniciar sesión. Puede ser que se esté yendo directamente a iniciar sesión con un correo que no fue registrado como tal en la plataforma. Eso es lo único que me imagino que puede estar pasando, salvo que se me esté escapando algo. Perfecto. Si amplía su pregunta, te la transmito. Dale. Mientras tanto, Ismael pregunta, ¿qué opinas sobre las personas que tapan las cámaras del teléfono o de la notebook? ¿Consideras que sirve como una buena práctica de prevención? Sí, sí. Parece muy de ciencia ficción, parece muy de película, parece extremo, pero lo cierto es que, como les decía, hay aplicaciones a las que les habilitamos el acceso a la cámara y ni nos damos cuenta y estamos desesperados por usar la aplicación y les damos uso a cosas que no necesitan. Y la pregunta es, ¿para qué las necesitan? Prefiero, si no me quiero poner a controlar una por una las aplicaciones, prefiero tener tapada la cámara. Lo mismo en la computadora. Hubo muchísimos casos de, llegan mails de extorsiones diciendo, tengo acceso a la cámara, a tu cámara web, y pude filmarte haciendo tal y tal cosa. A cambio de no divulgar estos videos, necesito que deposites 2.000 en bitcoins en tal cuenta, tal cuenta, tal cuenta. Y uno no sabe realmente si tienen acceso o no a la cámara, se pone a pensar, pero ¿qué hice enfrente de la cámara? ¿Qué no hice? Y si uno la tiene tapada, se evita ese problema, se evita hasta pensarlo. Para que se queden tranquilos, esos correos suelen ser falsos, pero a uno le queda la duda. Entonces, para evitarse eso, mejor tenerlo tapado. Bueno, Jorge, te agradecemos por tu tiempo, ya estábamos en el horario de cierre, y bueno, sigue habiendo algunas felicitaciones o consultas. Si querés te paso la última, si te parece, Dale. así ya vamos cerrando. Dice Alejandro que en algunos sitios verifican el email ingresado que cumpla con un patrón del tipo, midominio.com u otro dominio de nivel superior, pero no reconoce los dominios del tipo .com.ar u otros países. Capaz, esto es, digamos, me parece que es una ampliación de la pregunta De lo del que venía, phishing. que no le reconocía el mail. ¿Puede Ah, ser que pase eso, que sea que no reconoce los .com.ar? puede ser, pero si uno tuviera el mail, si uno se hubiera realmente registrado o intentado registrarse con el mail, de última lo que diría es, no se puede registrar con este correo electrónico. Ahora, distinto sería si yo me registré con el correo electrónico y ahora no me permite usarlo. Ahí sí me generaría ruido. Pero yo creo que el problema creo que era Juan Carlos, ya no recuerdo muy Sí, bien, Juan Carlos. era que no había podido, que no le reconocía el mail. Y para mí la única forma de que no te reconozca el mail es no habiéndolo registrado antes, porque si fuera como dijo Alejandro, ¿no? Si fuera como Alejandro. dijo Alejandro que no reconoce el .com.ar, no lo hubiera reconocido en la registración previa.
Bueno, Jorge, agradezco tu tiempo, agradezco a todos los participantes por haber estado, agradezco a MCR y a Banco Santander por acompañarnos, y bueno, los invito a todos a la próxima charla que será el miércoles, ya les vamos a estar notificando como siempre a todos por mail. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.